jovencito. Y envía Corrientes y se van a Corrientes y nadie se le pone al ejército paraguayo. Bueno, el paraguayo dice, bueno, a ver, ¿quién se pone acá? Y nadie se pone. Y vuelve el ejército después. Pero de eso se enteran, ahí se ve, se sabe ya que Paraguay tenía un ejército increíble. Y de eso le echan ojo los ingleses y los franceses. En 1846, llegando al 46, los ingleses y los franceses quisieron ingresar al problema del Río de la Plata. Ustedes saben que ellos eran como los salvadores del mundo. Ahora Estados Unidos, antes era Inglaterra y Francia. A veces entre ellos, o sea, de punta, o a veces aliados entre ellos, franceses e ingleses, ¿verdad? O sea, siempre se decía que Francia es medio la prostituta de Inglaterra, decían, ¿verdad? Pero estaban unidos. Y quisieron ingresar al problema del Río de la Plata porque no solamente Paraguay no podía exportar, sino que también varias provincias que estaban en contra de Buenos Aires y estaba cerrado el río. Entonces ellos acuden al Brasil y el Brasil le dice, no, yo no me quiero meter. Pero preguntarle al Paraguay de por ahí si le interesa meterse en este tema. Entonces, a don Carlos le envían una carta, uno de los emisarios, el emisario de Faudis y Owsley, eran los cancilleres, los emisarios de Inglaterra y Francia, y el de Faudis le envía una carta a don Carlos pidiéndole reunirse para tratar de solucionar el problema del Río de la Plata. Don Carlos accede a reunirse y en febrero del 46 él envía a dos emisarios. Le envía a su ministro de guerra, que era Bernardo de Jovellanos, y le envía a Atanasio González. Hay una calle famosa, Atanasio González, ¿verdad? Atanasio González y Bernardo de Jovellanos. El ministro de guerra, nada más y nada menos, ¿verdad? Ellos fueron al Uruguay. ¿Por qué al Uruguay? Porque en Montevideo estaban los barcos ingleses y franceses. Y el plan, supuestamente, era atacar por agua de los barcos y la infantería paraguaya entrar hasta Buenos Aires. La infantería paraguaya, o el ejército paraguayo, podía tomar Argentina cuando quisiese. Se sabía eso, que el Paraguay podía haber tomado Argentina siempre, pero nunca hizo eso, ¿verdad? Pero se reunieron en febrero. A partir de febrero, el 8 de marzo del 1846, estando los emisarios de Montevideo, le envían una carta a don Carlos Antonio López. Una carta en que le cuentan algo. Y le dicen, si nos estamos reuniendo, estamos pasando bien, bla, 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 etcétera, etcétera. Y dice Jovellanos, porque Bernardo de Jovellanos que firmó la carta, en una de las recepciones estaba el cónsul americano y cantó con nosotros nuestro himno nacional. Él conocía nuestro himno nacional y cantó con nosotros. El cónsul americano, no recuerdo ahora mismo el apellido, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo una teoría respecto de ese momento, que fue una recepción seguramente. Obviamente que estamos hablando del himno nacional del don Carlos. Nuestros brazos, nuestras vidas, a la patria son debidas. Porque el 20 de mayo del 96 recién nos entregan a los pueblos de América. Por ende, lo que pudo haber pasado es de que ellos escucharon ahí nuestro himno y en esa recepción posiblemente pudo haber estado Acuña Figueroa, y Acuña Figueroa preguntó, ¿puede ser su himno? Yo voy a obsequiar algo mejor a don Carlos. Así de simple. Así de simple. Pudo haber sido eso, porque estos emisarios no fueron a buscar un himno. Ellos se quedaron o fueron y vinieron, pero recién en noviembre de
1840, finales de noviembre del 46, ellos recién volvieron al Paraguay. Puede ser que iban y venían, pero hay datos de que ellos volvieron. ¿Por qué hay datos? Porque el 9 de diciembre del 846, en el periódico El Comercio del Plata, se publica el himno que le obsequiaron a don Carlos. Yo encuentro ese recorte periodístico. Y dice textualmente, dice entregado por la señora Bernardina Fragoso de Rivera a los emisarios paraguayos, con la música correspondiente, con los emisarios paraguayos, Atanasio González, Bernardo Jovellano, con la música correspondiente, dedicada al excelentísimo don Carlos de Don López, bla, bla, bla. Asimismo se publica. Yo contrasto esa publicación con lo que Acuña Figueroa escribió en su intimidad, porque Acuña Figueroa, cuando obsequiaba algo, él hacía 2 copias, pero de puño y letra de él mismo. Le hacía 2 copias y guardaba en 2 biblioratos enormes. Hacía su backup, ya tenía su backup, ¿verdad? Y en su copia, que es la que en 1940 el gobierno uruguayo nos obsequia, es la copia de A los Pueblos de América. Y ahí él abajo, en su intimidad, dice, entregado por mí. Y hay unas tachaduras, están unos borrones ahí, entregado por mí. Pero en el periódico decía, entregado por la señora Bernardina Fragoso de Rivera. ¿Quién entregó? ¿Fue Acuña o fue Bernardina? ¿Quién fue Bernardina? Bernardina Fragoso de Rivera era la esposa de Fructuoso Rivera, que fue el primer presidente constitucional del Uruguay. El Uruguay en entonces, cuando fue lo del himno, en el 846, tenía 2 gobiernos. Había un gobierno Montevideo, comandado por Oribe, por los colorados, por la gente de Fructuoso Rivera, y a las afueras de Montevideo, que se llamaba el gobierno de Cerrito, había otro gobierno, que era el gobierno comandado por el segundo presidente constitucional del Uruguay, que era Manuel Oribe. Ellos decían, yo soy el presidente, ¿verdad? Y tenía 2 gobiernos, uno era pro Buenos Aires y otro era anti Buenos Aires. Cuando el Paraguay va con esos emisarios del Uruguay, los uruguayos creyeron que iban para tratar de solucionar el conflicto que ellos tenían, porque don Carlos era muy admirado por toda Sudamérica, ya, ¿verdad? Entonces, le llenaban de obsequios seguramente, etcétera, etcétera, y ambos bandos trataban de utilizar políticamente su amistad con don Carlos, porque ambos gobiernos, de Cerrito y el de Montevideo, ambos gobiernos reconocían la independencia del Paraguay. Entonces, el obsequio a don Carlos fue un obsequio político, fue porque esa señora se benefició o dijo, yo soy amiga de don Carlos, ¿verdad? Yo soy amiga de don Carlos, porque su marido estaba exiliado en Río de Janeiro, Fructuoso Rivera, ¿verdad? Y lo utilizó políticamente. Seguramente que eso le pudo haber molestado a Acuña Figueroa, etcétera, etcétera, porque él dice, entregado por mí, no entregado por Acuña. Quiere decir que él estaba leyendo ese periódico y ahí él escribió de vuelta algo. Y debajo dice, porque en el periódico decía entregado con la música correspondiente. Y él en su intimidad, Acuña Figueroa, dice, la música es la misma del himno nacional oriental del Uruguay, ¿verdad? Estamos hablando de 1846. Entonces, a lo que nunca nadie hizo relación es de que en 1846
el himno nacional, la música del himno uruguayo, todavía no era la que hoy se conoce en el mundo. No era todavía esa. ¿Cuál era? ¿Verdad? Entonces, yo investigo al respecto de cuál pudo haber sido esa música, ¿verdad? Y me encuentro con que 4 personas le habían puesto música al himno antes de la música actual. Hablamos del himno uruguayo. 4. Antonio Sanz, Francesco Casale, ahora no recuerdo los otros 2 nombres. 4. Un italiano, un español, etc. Bueno. En las investigaciones de Lauro Ayestarán, que fue el primer musicólogo uruguayo inmenso, él publica en su libro la música, es prácticamente una copia, la de Boetner es prácticamente una copia del libro de Ayestarán. Eso entre nosotros. Fue publicado primero. Y eran amigos, o sea, se carteaban con Boetner después. Publica, aquí estarán 3 de los himnos, de los que intentaron ponerle música al himno antes de la que ahora se conoce. Pero una no. ¿Por qué no esa? Porque esa no está. ¿Y cuál era esa? Era la de un compositor italiano llamado Francesco Casale. Francesco Casale vivió en el Uruguay de 1833 a 1836, 37, no, 38 quizás. Y fue el único que consiguió un decreto de oficialización de su música. El único. El 7 de enero de 1837 se oficializó en el Uruguay y oficializado por Manuel Oribe. Y decía, toda vez que a la gente le guste, prácticamente. Y le invitaba a los demás compositores a seguir intentando. Pero él fue el único que consiguió una oficialización antes de la que en 1848, 2 años después del 46, se consiguió, que fue la de Devalí, que en principio figuró Fernando Quijano, un compositor uruguayo. Ergo, la música era de Francesco Casale. ¿Y dónde está esa música? Entro al archivo completo de Lauro Ayestarán y él no tenía esa partitura. El archivo completo de Lauro Ayestarán estaba en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Por ende, yo busco en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y consigo solamente una composición de Casale. Y consigo que es un aria y relaciono esa música con tan, 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 ¿verdad? Y me encuentro con muchísima similitud con respecto al aire compositivo, ¿verdad? Cada compositor tiene un aire de composición, ¿verdad? Mi música no va a ser igual a la de Ale, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a utilizar otro acorde, voy a usar otro giro melódico, etc. Cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Entonces, me voy adentrando a eso y digo, esta es la música de Francesco Casale. Esta es. Y yo estaba totalmente seguro. Yo armé toda esa historia y dije, no, es Francesco Casale, es el compositor del himno nacional paraguayo, a la que hoy tenemos como himno nacional paraguayo. Y le digo a Manuel Martínez y le cuento, Manu, ya sé quién compuso el himno nacional. Y me dice, no, ¿cómo? Buscó, sí, Francesco Casale. Buscó Boetner, buscó Remberto, buscó Sarada, buscó Diego, buscó esto, buscó Sosa Calada, Perea Costa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vos vas a encontrar? Yo ya sé quién fue. Ya sé. Y voy a escribir ahora un libro sobre eso. Y él me dice, Manu, ¿por qué no buscas el archivo de Boetner? De por ahí encontrás algo. Entonces yo digo, bueno, si Boetner no encontró qué es lo que voy a encontrar, pero bueno, mostrame, voy a buscar. Y el Ateneo Paraguayo tiene
usted sabe, el Ateneo Paraguayo, una de las instituciones más antiguas del Paraguay, tiene todo el archivo de Boehner, que Boehner había recolectado de otros también. Y me encuentro con una partitura que solamente yo, al saber el nombre de este señor Casale, yo podía leer lo que decía borroneado en una partitura que era la partitura original del himno nacional. La partitura original del himno nacional estaba en el Ateneo no sabía, Boehner no sabía, porque encima de Casale se había encimado con una D tipo de Dalí, porque Cavedani, él sostenía que fue de Dalí el que compuso ¿verdad? Entonces, me encuentro con esa parte de los manos, hago copias y escribo el libro. ¿Qué es lo que pasó con esta música? Yo me encuentro con otras músicas de himno nacional que van a escuchar seguramente acá en los ejemplos. Yo me encuentro con lo que le llamaron el himno primitivo, aparte del himno ese que era de Remberto, el himno primitivo, que era una melodía que en nada podía calzar, en absolutamente nada, ni en guaraní, en castellano, ni en nada, con nuestros brazos, nuestras vidas, a la patria de vida. Por lo que ese himno primitivo, ese era el que los paraguayos de la posguerra dijeron, nos cambiaron la música del himno, nos cambiaron la música del himno. Cuando Sosa Calada y otros acudieron a excombatientes de la guerra y le pidieron que tararee la música, etcétera, etcétera, le tocaron en el clarinete tan 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 tan. Era esa la música del himno nacional. Y esa era la que había compuesto Dupuis. Entonces, ¿qué es lo que pasó con respecto al himno? Cuando en el 46 recibe don Carlos, y yo armo toda esta historia, y la propia historia en sí me da la razón. Cuando don Carlos recibe partitura y letra, él esa letra guarda, porque recién en el 53 él publica. Por ende, no publicó. ¿Por qué no publicó? Porque no le gustó. ¿Qué no le gustó? Quizás esa música. Y ojo, que esa música era la música del himno uruguayo. Acá hay una pequeña especulación con respecto a por qué nos entregan la música del himno uruguayo. Y yo tengo una pequeña vaga teoría respecto otra vez de por qué Acuña de Figueroa escribe a los pueblos de América y obsequia con la música de su himno, que él había también escrito el himno uruguayo, la letra del himno uruguayo. ¿Por qué? En ese entonces había, ahora hasta hace 5 o 7 años aproximadamente, se fue descubriendo algunos datos respecto de un posible plan que había, que era de Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera tenía un plan de unir al Uruguay con las provincias contrarias a Buenos Aires y formar una nueva nación que se iba a llamar supuestamente el Uruguay Mayor. Puede ser que dentro del plan estaba también Paraguay. Para él, o quizás no sabemos. Porque es lo mismo que hoy cantamos el himno de la alegría en alemán o en inglés o en francés o en castellano, pero todos estamos cantando el himno de la alegría. Y en el 46, si eso se cantaba y si supuestamente eso se llegaba a dar, todos iban a cantar, iban a tener el mismo himno. Esa es una hipótesis que en algún momento eso se tiene que ir refutando también, ¿verdad? Pero él entrega
esas dos cosas, y don Carlos devuelve a su emisario esa partitura y él guarda esa letra. Espera 7 años para publicar. ¿Por qué espera 7 años? Porque él no tenía una música para publicar. Y el 2 de junio de 1853 llega al Paraguay Francisco, o sea, François Savajot de Dupuy, Francisco Dupuis, el francés que era director de banda, que es lo que yo le llamo el artífice, el creador de la sonoridad militar paraguaya. Ustedes conocen, por ejemplo, pam para pam para pam para pam pam para pam para pam para pam pam para 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 pam para. Eso, por ejemplo, escribió Dupuis. Y yo acá hago un paréntesis con respecto a Dupuis. Dupuis es totalmente ignorado. ¿Y quién se encargó de ignorar a Dupuis? Uno de ellos fue Remerto. Porque cuando a él le preguntan en la encuesta, le preguntan a Remerto, maestro, ¿Dupuis pudo haber compuesto el himno? Y él dice, porque era muy diplomático, dicen que era ebrio, que era un borracho. Por ende, no pudo haber compuesto nada. Pero él mismo, yo tengo la partitura original de Remerto, en la que él le pone letra, él le pone, la verdad que él no le pone, un amigo suyo le pone letra a para mariscal, mariscal. Anteriormente se llamaba Marcha Militar Paraguaya, y él mismo dice, antiguamente Marcha Militar Paraguaya del Dupuy, que era de Dupuy, y él sabía que esa composición hermosa era de Dupuy. Iba a decir, él, si dicen que era ebrio, él no pudo haber compuesto nada. Se invisibilizó totalmente a Dupuy. ¿Por qué? Porque lo que era Dupuy sonaba a la guerra, lo que era Dupuy sonaba a López. Por ende, había que sacar todo eso que sonaba a López. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando yo les digo, don Carlos le devolvió esa partitura de Casale a Bernardo de Jovellanos. Bernardo de Jovellanos guarda en su archivo. Y cuando llega Cavedani, que es el que reflota esa música, llega en 1874, siendo presidente Salvador Jovellanos, que era el hijo de Bernardo de Jovellanos. Usted sabe, Bernardo de Jovellanos fue ministro de guerra de don Carlos, él después quiso ser presidente de la República, y después don Carlos le dijo, no, hasta acá llegaste. Y se autoexilió o le exilió a Buenos Aires, y después ellos vinieron, o la familia de Jovellanos vinieron con lo que nosotros le llamamos los legionarios, ¿verdad? Los que después tomaron todo el Paraguay. Salvador Jovellanos, uno de ellos, y Salvador le trae a Cavedani. Y Cavedani es el artífice del cambio de música. Pudo haber sido inconsciente, pudo haber sido que pasó, pero en el 73 ya se intentó cambiar la música. De hecho, la letra y la música, escrita por un argentino y por un brasilero, eso no calzó. Entonces, en el 74, cuando llega Cavedani al Paraguay, él impone esta música. Seguramente le pudo haber pedido al presidente, señor presidente, usted tendría la partitura, yo no sé, qué sé yo. En mi archivo yo tengo, pudo haber sido una casualidad o pudo haber sido adrede. Lo que sí que se cambia esa música, y eso empieza a sonar desde el 74 en adelante. En el 77, Cavedani publica su álbum, y acá redondeo con respecto a esa cajita de música de Lins, que no era de Lins. Esa cajita tiene el himno de tan, 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 porque ese libro de partituras viajó por todo el mundo, se hicieron 2000 copias, y eso llegó a los hacedores de cajitas musicales, y ahí pusieron el himno
y pusieron Cerro León, y pusieron London Carapé, etcétera, etcétera. Gracias a la partitura de Cavedañi. Gracias a Cavedañi, que él había transcrito toda esa música, ¿verdad? Bueno, en el 74, como le digo, se cambia y ya eso después, hasta hoy día, cantamos la música que fue la primera música del himno uruguayo. Así es. Si quieren escuchar los ejemplos y quieren algunas preguntas. Sí, hay algunos comentarios. Justamente sí. María Quintana dice, el primer himno fue escrito en 1830 por Anastasio Rolón, creo que mencionaste eso, Lito. Luego la obra fue publicada en el Paraguayo Independiente como himno nacional el 3 de mayo de 1845, pero traducido al castellano por Don Carlos, según el diccionario de la música de Saddam. Sí. Bueno, y en fin, quiero aprovechar también para agradecer que se hayan unido a este encuentro ya después de empezado, conspicuos investigadores e investigadoras de nuestro ámbito, como la doctora Clarice Díaz de la Universidad Nacional de Asunción, Audrey Di Bello del ISBA. Antonella comentaba, no lo hemos dicho antes, que ella es de diseño gráfico, egresada de la carrera, pero muy interesada en temas relevantes como este. Así que estamos ante una pléyade de amigos, investigadores, el arquitecto Luis Villalba, Alejandra Díaz, el arquitecto y músico Víctor Riveros, Pedro Armoa también. Bueno. En fin, una muy buen nivel intelectual tenemos, maestro. Genial. Gustavo Domínguez, Jessica Martínez, en fin. Y quiero también aclarar que esto quedará grabado en las redes, en YouTube, y será compartido en Facebook para que posteriormente otra gente pueda también, también compartir. Ahí está Alejandra que te saluda, Lito. Bueno, sí, la Mona Lisa. Yo creo que podemos compartir los ejemplos. Bueno, vamos a escuchar la música de Dupuis, la primera la música original para este himno. Una cuestión también para analizar es la cuestión musical con respecto a la letra y la música. ¿En qué sentido? ¿Qué está primero? ¿La música o la letra? A veces hay una música y se le pone letra. Hay a veces que hay letra y se le pone música. Esta música está compuesta para esta letra. Y van a darse cuenta por todos los detalles, por ejemplo, en los giros armónicos y en las escalas ascendentes, en cuando dice, por ejemplo, basta, dijo. Nosotros, por ejemplo, cantamos basta, dijo, y el cetro rompió, ¿verdad? Y con respecto también al uruguayo, porque, como les decía, los uruguayos se quejaban que no podían, lo que los uruguayos se quejaban antes, cuando la música de Casale era su himno, ellos se quejaban que el himno es muy aburrido, decían, ¿verdad? Porque era prácticamente un área de ópera. Tiene unos giros, tiene unos adornos, unos ornamentos muy interesantes, pero fue escrito en la bemol originalmente para una soprano que se llamaba Justina Piacentini. Y no era para todos. Y otra cosa importante que Remberto trató de solucionar sacándole los adornos a, por ejemplo, a los pueblos de originalmente es
que le sacó eso, que Humberto le sacó, por ejemplo, pam, pa, pam, pam, pa, pam, 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 para, pam. Varias cosas le trató de solucionar, pero hay cosas que prácticamente imposible, que es el propio a los pueblos de América infausto, ¿verdad? Sin embargo, con la letra original, que es la letra del himno uruguayo, libertad, libertad, orientales. Ahí uno se da cuenta que esa música sí fue compuesta para esa letra, y también ahora va a darse cuenta de la música de Dupuis que fue compuesta para la letra de Acuña. A ver. Voy a compartir, ¿verdad? Compartir. Sí, compartir. Ahí está. Un obsequio de Francisco Acuña Figueroa, el himno nacional paraguayo. Recibe partitura y recibe letra, y él no acepta la partitura, pero sí guarda la letra. Espera 7 años y medio para publicarlo. ¿Por qué lo publica después? Que llega al Paraguay en junio de 1853, un gran compositor, el creador de la sonoridad militar paraguaya, el francés Francisco Sauvillot de Dupuis, o Dupuis, o lo conocen Quinta Avenida, Acuña Figueroa, Francisco Dupuis. Bien, esta era la primera música que acompañó al himno que todos conocemos a los pueblos de América infausto. Entonces van a apreciar, van a conocer, y de repente alguno va a decir, ah, pero esto no es tal cosa. Ok. Un detalle importante es que el himno originalmente termina en latín y dice, et mea musa levis magna tua gloria es. Mi musa es tan pequeña para tu magna gloria, la magna gloria de la patria. Y eso van a escuchar al final de la obra. En esta oportunidad vamos a cantar 2 estrofas, porque este ritmo alegre se presta para poder cantar inclusive otras estrofas más. Entramos con el lado de los pueblos de América, que todos conocen, y pueden ir cantando también, y Nueva Roma, la patria ostentará, la segunda estrofa.
Bueno, dejar de compartir. Bueno, esta era la... ¿Me están escuchando, verdad? Sí, perfectamente. Ah, genial. Y esta era la música de Dupuis, compuesta en 1853, tocada hasta la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Un dato interesante es que el himno, como les digo, himno patriótico, fue considerado himno nacional, sí, realmente impresionante. Fue considerado himno nacional a partir del 63 aproximadamente, en que ya lo nombran himno nacional a lo de Acuña Figueroa. Pero según muchos escritos, recortes periodísticos que están todos en el libro, que en la época de Don Carlos no fue considerado himno nacional, sin embargo ya en la época del Mariscal, sí, y quizás, y dicen que se tocaba como un triduo de himnos, se tocaba el himno de la independencia, que es el primero, venid paraguayos, venid a celebrar, el himno nacional, que es el himno de Don Carlos, vamos a decir, y el himno patriótico, que era el himno de Acuña, y después también un himno religioso. Eso, según cuentan, se tocaba en la época del Mariscal López, ¿verdad? Ustedes saben que esta música después Remberto Jiménez utiliza para una letra que había escrito Natalicio Talavera. Natalicio Talavera, considerado el primer poeta paraguayo, tuvo durante la guerra de la Triple Alianza, y yo creo, porque esa letra se llamaba Himno Patrio, yo creo que su objetivo fue, utilizando la música del himno, la música de Dupuis, ponerle en plena guerra una letra diferente, porque el texto está basado rítmicamente en la música de Dupuis, ¿verdad? Ese himno patrio se llama, habla totalmente de la guerra. Paraguayos, corred a la gloria. Bueno, habla de la guerra, pero Remberto le cambia algunas palabras, le suaviza y lo convierte a lo que él le llama himno a la independencia, porque él lo llamó así, utilizando la música original del himno nacional, ¿verdad? Y después él publica, y bueno, todo el mundo conoce así como himno a la independencia, ¿verdad? Pero eso hizo Remberto después, ¿verdad? Con música de autor anónimo, como era su plan, ¿verdad? O sea, Dupuis no existió prácticamente, ¿verdad? Bueno, y sí, la música es impresionante, bellísima. Y vamos a escuchar la primera música, si les parece, la primera música del himno uruguayo. También acaban de darse cuenta de cómo está compuesta esta música para esa letra. Van a darse cuenta también de eso, aparte de todo lo demás, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces el himno uruguayo, el primer himno uruguayo. El lanzamiento del libro, como les había dicho, el libro se llama Decretos del Himno Nacional Paraguayo. Quiero contarles algo muy interesante. Que encontré también música puesta por un compositor italiano llamado Francesco Casale. Francesco Casale vivió en Montevideo 1836 a 1839. Tuvo la suerte de ser considerado en Montevideo un Montevideo bastante complicado. Había dos gobiernos,
varias épocas del Uruguay. Y él compone una melodía que es oficializada el 10 de enero de 1837 para la letra del himno uruguayo como himno nacional oriental del Uruguay. Entonces yo encuentro esa partitura, la partitura que en Uruguay se había extraviado. ¿Okay? Y quiero compartir con ustedes una música que es el primer himno nacional del Uruguay, compuesta por el italiano Francesco Casale para el Uruguay y letra de Francisco Acuña Figueroa. Vamos a ver si ustedes salen. Vamos a probar. Bueno, ahí está. Están todos mudos. Sí, realmente.
Déjeme respirar un poquito. No me recupero. Para no creer. Así mismo. Así mismo es. Y por eso que era un secreto bastante guardado, ¿verdad? Por eso se llama el libro también El secreto del himno nacional. Por eso que no se sabía quién compuso, por eso todo ese debate, por eso se trató de esconder de esto, de aquello, se enmarañó todo, en fin, ¿verdad? Porque obviamente era un dardo para algo que ya estaba institucionalizado, ¿verdad? O sea, que como vamos a estar dudando de nuestra identidad, que es parte de nuestra esencia nacional, ¿verdad? Bueno, pero es la historia, es lo que pasó. Así. ¿Alguna preguntita, alguna cosa? Antes de que la dinámica de los acontecimientos haga que lo olvidemos, ¿dónde se consigue el libro, la investigación publicada? Ediciones técnicas creo que tienen todavía ejemplares. Ediciones técnicas paraguayas, sí, ellos tienen todavía ejemplares. La verdad que se vendieron más de 2.000 copias. Me dice un amigo, vos fuiste el único que escribió un libro y ganó dinero. La verdad que se vendió bastante bien. Y bueno, en ediciones técnicas pueden conseguirlo, ¿verdad? Si conocen, creo que sobre Cuarta y Yegros, o Yegros. No, Independencia, ¿verdad? Ediciones técnicas paraguayas. Sí, así es, así mismo. El maestro Rubén Orué levantó Sí. la mano. Adelante. Adelante. Sí, muchas gracias, maestro. Y también a Lito Barrios. Realmente su investigación es interesantísima. Creo que nos dejó mudo y una sorpresa. Nos caímos de espalda, ¿verdad? Más de uno aquí. Pero la importancia que tiene esa investigación, ¿no? En cuanto a la aproximación a poder leer lo que está detrás de los símbolos, ¿no? Y la importancia que tiene también contextualizar esa investigación, es decir, dentro de los intereses geopolíticos de la época, ¿no? Así. Es decir, lo que los símbolos del arte trasuntan, ¿verdad? Debajo, por debajo, ¿no? Saber leer eso, qué importante lección esto de la investigación. Sí. Muchas gracias por eso. Así mismo. Por ejemplo, hubieron muchos que escribieron sobre, bueno, hay recortes, en el libro están todos los recortes que hablan del himno nacional, pero ninguno era músico. Y los que hablaron, después los músicos, muy poco hablaron. Yo tuve la suerte o sea, de mamar un poco de historia. Me gusta la historia, me gusta la política también. Mi papá era un ser político por naturaleza, ¿verdad? Entonces, esta mezcla de historia con música es lo que también pudo haber dado este resultado, ¿verdad? De ir conociendo no solamente lo que es música, sino que también lo que es historia. Y así como dice el maestro Rubén Orué, un poco de esa historia que no se conoce, ¿verdad? Que prácticamente ahora mismo ya totalmente fuera de foco, ¿verdad? ¿Alguien más pregunta algo? Finalmente, maestro, entonces el compositor del himno que tenemos vigente es Francesco Casale. Casale, que en el 36 había conseguido 37 la oficialización. Sí, se tocó como himno uruguayo. Exactamente, se tocó en noviembre del 36. Después tocó en diciembre del 36 y al hermano de Manuel Oribe le gustó mucho. Y el 7 de enero se consigue esa oficialización, que fue con la venia de Acuña de Figueroa, porque Acuña de Figueroa era prácticamente el dueño del himno nacional. Él había escrito la letra del himno uruguayo en 1830. En 1833 consiguió la oficialización de su letra, pero después él era el dueño.
O sea, él decidía. Como él decidió el cambio también, porque el cambio de música que fue en 1848, él acepta ese cambio, ¿verdad? De música. Y ahí hay toda una controversia también con respecto a quién compuso esa música actual del himno uruguayo. Originalmente el decreto decía Fernando Quijano, un músico, vamos a decir, no erudito, uruguayo. Después de 7 años, Devalí dice, ¿por qué yo no figuro en el decreto si yo le ayudé a Quijano para componer? Él dice, le ayudé. Y que hable de esto Acuña de Figueroa, que me defienda, vamos a decir prácticamente, ¿verdad? Y Acuña de Figueroa no dijo nada, ¿verdad? Y pasó el tiempo y después los uruguayos relacionaron esta música, dijeron no pudo haber escrito Quijano porque él no escribía música y tiene una melodía posiblemente de un plagio de una ópera de Donizetti, por lo que el que pudo haber escuchado algo de Donizetti tuvo que haber sido de Valí, por ende el que hizo fue de Valí, dicen. Y entonces ahí recién, y interesante, recién el 12 de mayo de 1934, casualmente el mismo día en que en Paraguay, el 12 de mayo de 1934, se oficializa lo que Remberto consiguió, la letra de Acuña y la música reconstruida por él. En Uruguay, ese mismo día se estaba oficializando el himno uruguayo con la música llamada ya de Valí. Una casualidad increíble. Así es. ¿Tenés otro ejemplo, maestro? Y bueno, después tenemos lo del himno a la Virgen y no sé si quieren escuchar eso. Ese Sí, fue... ya, creo que, a ver un poquito, normalmente cerramos a las 8:30, ya son 8:32, sí, Por pues eso. podríamos ir cerrando con lo que te parezca, maestro. Bueno, y vamos a poner entonces la de la Virgen. El maestro Víctor Riveros quiere manifestar algo, así que te Sí, escuchamos, sí. Víctor. A lo mejor levantó la mano por accidente. Ahí, ahí Sí, está. ahí está. Sí, ¿Me Víctor. escuchan? ¿Qué tal, Un Víctor? Bueno, disculpen que yo realmente me metí ya muy tarde, así que me perdí gran parte. Voy a poder verla de vuelta después, pero tengo una curiosidad desde el punto de vista, que no sé si ya la mencionaron, desde el punto de vista formal, estos descubrimientos, digamos, todavía no fueron eh, eh, oficializados, o sea, supongo que hay algún decreto donde aparece el nombre de los autores, entonces entiendo yo que ese paso o esa aceptación, digamos, de estas cuestiones aún no se ha dado, ¿verdad? No sé si si Lito pudiera comentar un poco sobre eso. Sí, la verdad que cuando se lanzó el libro fue algo muy, vamos a decir, tuvo su trascendencia muy interesante, ¿verdad? Pero después vinieron las elecciones, eso fue en el 17, el 18 llegaron las elecciones, pero antes de eso yo me reuní, por ejemplo, con el ministro de Educación, que era de Riera en ese entonces, y él me dijo, mira, a ver, ¿cómo dice el decreto? Artículo 1, letra de Acuña Figueroa. Artículo 2, inciso 2, inciso B, música reconstruida por Remberto. Un inciso nomás tenemos que cambiar, dice él, ¿verdad? Y bueno, yo después no le hice seguimiento, de hecho hice una conferencia en el Congreso, solamente estuvo Payo Cuba, por ejemplo, me acuerdo. Y después acudí a la Cancillería y tienen un poco de temor de hablar de este tema. Inclusive yo le pedí, bueno, yo quiero lanzar esto en el Uruguay, a ver si la embajada me podría ayudar y se hicieron de lo desentendido. No hablemos de este tema, ¿verdad? No así, ¿verdad? En algún momento, con algún político seguramente de peso debería llevar al Congreso y decir, miren, esto es así, acá,
a ver que haya alguien que refute o no, y bueno, y se agrega al decreto, ¿verdad? Porque cambiar la música, o sea, en mi corazoncito está la de Dupuy, ¿verdad? Pero eso ya es imposible ahora mismo cambiar seguramente, ¿verdad? Pero sí debería figurar por lo menos el compositor que fue el italiano Francesco Casale, ¿verdad? Solo eso. Y hacer conocer en los colegios, o sea, yo llegué a hacer varias conferencias en las universidades, colegios, etcétera, etcétera, y bueno, a mucha gente le duele un poco, ¿verdad? Pero es así. Por eso más que seguramente que no se quiere tanto hablar del tema a nivel oficial, ¿verdad? Yo no sé si de repente también eh, no habrá, entre comillas, necesidad de hacer una verificación de vuelta de pares, una cosa así a nivel de investigación, ¿verdad? O sea, supongo yo que ha de haber una resistencia o una duda, digamos, de poder decir, lo que descubrió Lito sí es así, ¿verdad? Capaz que de repente, no sé, estoy planteando un supuesto, ¿verdad? Capaz que de repente se tenga famoso, se tenga que crear de vuelta una comisión verificadora de Sí, la autenticidad de la investigación o de la veracidad de la investigación, toda esa historia, ¿verdad? sí, Que me así. imagino que para estas cuestiones así muy ortodoxas y muy antiguas y duras, digamos, capaz que de repente es difícil tomar ese tipo de aceptaciones, ¿verdad? Así mismo, Víctor, así mismo. Tenemos acá al doctor Jorge Gamarra. Gracias, arquitecto Víctor. El doctor Jorge Gamarra también levantó la mano. Puede hablar ahora. Adelante. Cuestión de abrir el micrófono, maestro. A ver si Eugenia le puede abrir el micrófono al doctor Jorge Gamarra. Bueno, en todo caso, después parece que por algún motivo no se puede abrir su micrófono. Orbe también levantó, o no sé. Sí, también. Oroy puede, el doctor Oroy puede hablar entonces. Doctor, gracias por doctor, pero no, licenciado. Sería interesante un doctorado para avanzar en las investigaciones tan necesarias como esta del maestro Tito Barrio. Nos hace falta mucha investigación realmente en nuestro país para ir reafirmando cuestiones como esta, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que al planteamiento de Riveros también, ¿verdad? Igual que el del maestro Barrios, en el sentido de habría que plantearse una cuestión más general con relación a esta dependencia que existe, con relación a los símbolos en general, ¿no? Que a veces fácilmente se cae, lógicamente, con argumento, con fundamento en la acusación de muy abierto a lo foráneo que estamos. Y esto transponiendo también a lo mejor a la danza, a la música, a la música clásica europea, las artes visuales europeas, ¿verdad? Y hasta qué punto se justifica una especie de antropofagia cultural, es decir, tomar de aquí y de allá lo que pueda ser necesario para el afianzamiento de nuestro ser nacional, de nuestra cultura propia, ¿no? Así Un mismo. comentario y al mismo tiempo felicitarlo otra vez por su investigación, maestro. Gracias, maestro, gracias, muy amable. Muy amable. ¿Jorge va a hablar? Acá hay una invitación de Carolina para hacer la conferencia en Encarnación. Ajá. Dice, impecable trabajo de investigación y disertación de esta noche. Sería bueno traer a Encarnación este trabajo para hacer conocer a nuestra ciudad. Sería un honor. Y ahí le pasé mi número de teléfono cuando quieran a Sí. todos por Ahí mensaje de está. WhatsApp. No, con Jorge no podemos abrirle el micrófono, no sé qué está pasando. Así que igual Jorge te puede consultar a través del teléfono también. Genial. Así que como quieras, cerramos el encuentro, mi querido maestro.
Bueno, bueno. si quieren, este himno que no fue, o sea que de 1873, si quieren que comparta, es una letra bellísima escrita por Francisco Felipe Fernández, un escritor argentino en plena posguerra, ¿verdad? En el 73, un año antes de que llegue Cavedani. Fantástico, vamos a escuchar. Bueno, un segundo. Fue muy famoso luego, fue a Uruguay y era editor de periódicos, etc. Una letra preciosa, escrita por él, por el argentino, y la música del compositor brasileño Don Nascimento.
Bueno, ahí está. Muy lindo, muy lindo. Acá Alejandro Díaz dice que se parece a la marcha de San Lorenzo de la Argentina. Sí. Así ¿El mismo. coro es el coro naranja, maestro? Eran tres coros, el centenario, o sea, fusión musical creo que era en ese entonces, Sajonia y Voces Libres. Tres coros se juntaron. Y la Sinfónica de la Policía. Ah, la sinfónica. Bueno, mil gracias, maestros. Son todos agradecimientos y felicitaciones. Como decía la gente que estuvo participando, es gente muy connotada. Así que esta conferencia ha sido muy bien aprovechada. Infinitas gracias. Y es un tema que da para mucho, que podemos seguir desarrollando, ¿no? Así mismo, Ale. Sí, voy a pasarles el link del canal. Que hay alguien que estaba preguntando. Sí, que estaba preguntando el maestro Sí, ahí está, Rubén ese Oro, es el link del canal, el link del canal. donde están todos y también una conferencia que había hecho en el archivo, donde está la letra de Acuña Figueroa. Fantástico, lo copiamos y ya con esto nos manejamos. Genial. Muchísimas gracias, Ale. Espectacular. Muy amables todos, muy interesante también todas sus intervenciones. Así mismo. Bueno, fuerte abrazo, gracias por todo.